Esperamos que hoy día esté todo normal, ¿ya? Entonces, la forma de la subdivisión del pulmón, ¿no es cierto?, en lóbulos, en segmentos, y cada segmento se subdivide en lobulillos, ¿ya? El lobulillo es la parte más pequeña, pero en realidad el lobulillo aloja a los acinos, ¿ya? Y los acinos son un conjunto de alveolos. En el alveolo es la unidad más pequeña donde se produce el recambio gaseoso. Esos alveolos nosotros radiológicamente no los visualizamos porque son muy pequeños, miden menos de 1 milímetro, ¿ya? Los acinos son más o menos, el conjunto de alveolos sí son grandes, podemos decir, están en la periferia, pero así como denotar paredes y cosas así, no las vamos a visualizar nosotros, ¿ya? Entonces, en los escáneres. Sí podemos visualizar cuando se engrosan estas partes que están acá, cuando hay un engrosamiento de esta parte, ¿ya? De esto, que son los tabiques interlobulillares, ¿ya? Y también el final de los bronquios, de las arterias y de las venas, ¿no es cierto? Esto termina en un alveolo. Los alveolos cuando se llenan de agua, obviamente cuando son cientos de estos alveolos llenos, cientos y miles de alveolos llenos de agüita, que son los edemas, obviamente va a mover todo el parénquima también con una mayor densitometría, con mayor cantidad de unidades Anfield, ¿ya? Bueno, ahí está la forma de los acinos. Esto es un alveolo, estos son los acinos, ¿ya? Y eso no lo visualizamos, a menos que haya patología en el pulmón, en el parénquima, propiamente tal, ¿ya? Entonces, esto es para que lo den por sabido. Entonces, acá está la pleura, ¿no es cierto? Aquí están los bronquios principal, los bronquios que van, los visibles, los que prácticamente estos no se deberían de borrar nunca, a menos que haya un tumor. Eso se van a visualizar. Ahí tenemos el esquema del conectivo linfático, que está siempre en la periferia, ¿no es cierto? Peribroncovascular y periférico, subpleural, y los tabiques perilobulillares. Los tabiques perilobulillares son esos, ¿no es cierto? Y esos son los que se pueden engrosar y son visibles cuando hay patología, no cuando hay normalidad, no. Esa imagen que está arriba no tiene nada que ver con... Perdón, me pasé muy rápido. Esta imagen no es de escáner, por si acaso. Esta es una imagen a microscopio, digamos, donde están, ya les dije, lo más grueso es ramas de la arteria pulmonar, que se ven en la parte distal. Esto es la pleura. Y estos son los tabiques, ese pequeño TPL, es un tabique interlobular, ese es otro tabique, pero esto está visto en forma de microscopio, no es del escáner, probablemente tal. Y ahí vamos. Esto yo se lo subí, lo tienen para que ustedes vayan complementando lo que es la anatomía, intersticio pulmonar, y ahí está la subdivisión de los bronquios también, ¿no es cierto? Y esto prácticamente se corresponde a cada segmento. Ahí está bronquio segmentario, quiere decir que cada segmento, los segmentos del lado izquierdo tienen segmentos lingulares superior e inferior, que es un nombre distinto, pero los otros tienen que ver con la ubicación. Segmento bronquio segmentario anterior, posterior, apical y ápico posterior, son los nombres de cada segmento en los diferentes pulmones, pulmón derecho y pulmón izquierdo. Cada segmento, obviamente, a cada segmento le llega un bronquio. Por lo tanto, el bronquiolo también tiene el nombre del segmento al cual corresponde, ¿ya? Ahí está la anatomía, ¿no es cierto?, de los bronquiolos. Y eso, ustedes tienen mayor cantidad de información, o sea, tienen esto mismo, por lo cual ustedes pueden, ¿no es cierto?, hacer un análisis más específico de lo que estamos viendo en cátedra, ¿ya? Ahí está la subdivisión de los bronquios, ¿no es cierto?, con sus nombres respectivos acá abajo. Y ahí están los nombres, ¿no es cierto?, de cada una de las estructuras. Estos son, bueno, esto corresponde a mediastino ya. Cada una de las estructuras del mediastino, esto que ya aórtico, ¿no es cierto?, la aorta descendente, la arteria pulmonar, ¿no?, vista en posiciones, ahí estamos con toda la anatomía mediastínica de los grandes vasos que están en la parte central, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a otra lámina, perdón. Bueno, que la dejamos de compartir en una clase de laboratorio, pero ya dije ya desde ahora en adelante vamos a complementar en cátedra, vamos a ver anatomía, o sea, vamos a implementar lo que es laboratorio. Es importante visualizarlo así. Nos quedan 3 semanas de clase en realidad, y en esas 3 semanas de clases vamos a hacer todo lo que es abdomen y pele, pero hoy día quiero terminar con tórax. Esto es bastante largo, entonces vamos
a donde quedamos en las patologías del intersticio, ¿no es cierto? Y donde teníamos un patrón alveolar. El patrón alveolar se puede distinguir entre un patrón alveolar de virus perdón, este patrón, bueno, para repasar lo que es el patrón alveolar de virus esmerilado, ahí muestra una nube, en realidad acá no se ve nada hacia abajo, pero en realidad el virus esmerilado hace esta imagen, en la cual se deja visualizar las estructuras vasculares detrás, ¿ya? Eso es importante, se deja visualizar las estructuras vasculares, ahí no se pierden las estructuras vasculares, por lo tanto, a eso le llamamos nosotros virus esmerilado, ¿ya? Para eso pueden ser las neumonias de tipo viral, están dentro de patologías que presentan esta imagen, son neumonía viral generalmente, edema pulmonar, hemorragias pulmonares, neumonitis, ¿no es cierto? Y neumonía intersticial descamativa, proteinosis alveolar. Estos son menos frecuentes, por lo tanto yo siempre me voy a lo más frecuente. La neumonía y el edema pulmonar presentan esta imagen de virus esmerilado. Y a veces también cuando hay traumatismo pulmonar también se presenta con la misma forma, ¿ya? Esos son, entonces, el virus esmerilado. Patrón alveolar de consolidación, cuando ya es más agudo pero consolidado, ya la opacidad es mayor, ¿no es cierto? La opacidad está aumentada del parénquima pulmonar. También, todas estas son, vuelvo a repetir, enfermedades del parénquima. No es acá ninguna de estas enfermedades que estamos nombrando ahora son del mediastino, sino que son todas del parénquima propiamente tal. Y aquí esto nos deja ver a veces puntos anatómicos, por ejemplo, las estructuras vasculares, pero sí se ve el broncograma aéreo siempre, siempre se ve, está respetado el broncograma aéreo cuando es un proceso de consolidación aguda. ¿Qué patologías están acá? Nuevamente, el edema pulmonar, también está la hemorragia pulmonar por traumatismo, proteinosis alveolar, neumonía también, ¿ya? O sea, las neumonias se presentan en un montón de formas, ¿ya? Distintas, pero nosotros, si nos vamos a lo más frecuente es la neumonía viral, que es de virus esmerilado, cuando se agrava pasa esto, pero la neumonía por tipo bacteriano la vamos a ver más adelante, que se presenta de otra forma, ¿ya? Esta es una neumonía netamente bacteriana, una neumonía en la cual toda la parte bronquial distal es la que se ve afectada, mientras que en la parte de los bronquios y grandes ya siempre se visualizan. Por eso esto se le denomina imagen con broncograma aéreo. O sea, se ve una densidad, pero el broncograma aéreo está respetado, ¿ya? Y eso indica, si el paciente tiene fiebre, indica que hay una neumonía de tipo bacteriana, ¿ya? Vamos a pasar ya una, eso es enfermedad pulmonar difusa. Aquí esto es broncograma aéreo, dentro de toda una patología acá, ¿no es cierto?, inflamatoria, donde se pierde la parte la hipodensidad del pulmón, sino que ya ahora es hiperdenso, porque en vez de tener aire, todo el conjunto alveolar y los vacinos están con mucus, con un líquido, ¿no es cierto?, inflamatorio en su interior, por lo tanto se pierde esa parte. Pero las grandes bronquios, que son los bronquios principales, no se pierden. Acá, eso es broncograma aéreo. Patrón alveolar, consolidación crónico. Esto ya es cuando hay tipo de fibrosis donde esas estructuras están en el paciente y no van a desaparecer jamás. En cambio, las otras, con un tratamiento esto desaparece, ¿ya? Pero cuando hay una imagen ya de fibrosis, cicatrices, esto no desaparece. Y esto se da, digamos, en carcinoma bronquioalveolar, en linfomas, en neumonía lipoide, bronquiolitis obliterantes, neumonía eosinófila, ¿cierto?, fílica, y sarcoidosis. Estas enfermedades son infrecuentes, yo nunca los he visto. Por lo menos estas de acá son más que nada no son sudamericanas, pero son más anglo, la sarcoidosis. Patrón quístico al azar, esto se parece mucho a las imágenes de bulas, pero son imágenes más pequeñitas, ¿no es cierto? Las bulas son más grandes, ¿no es cierto? Están distribuidas en forma, bueno, bilateral también, ¿ya? Lesiones cavitadas, redondeadas, bien definidas, ¿ya? Paredes delgadas, confluencia de elementos, esto tienen aspectos de bulas, pero son más pequeñas, ¿ya? Esto se da en la histocitosis X, la linfo. Esto en realidad es infrecuente ver estas imágenes, ¿ya? Patrón quístico en panal, esto ya es como un panal de abeja, patrón quístico más periférico, y hay un espacio quístico con paredes delgadas, y arquitectura lobular distorsionada también y obliterada. O sea, prácticamente hay densidad en la parte distal, ¿ya?, con forma de panal de abeja, ¿no es cierto?, que se llama patrón de quístico en panal. Esto se da en la neumonía intersticial usual, enfermedades del colágeno, en la asbestosis, acuérdense, la asbestosis de una enfermedad profesional, que está dentro del grupo de las neumoconiosis, ¿ya? La asbestosis, es por la inhalación de asbesto, ¿ya?
neumonitis por hipersensibilidad y fibrosis inducida por fármacos. Hay fármacos que inducen, ¿no es cierto?, a provocar este patrón quístico en panal. En realidad esto es una fibrosis propiamente tal. Enfermedad bulosa, ya vimos un paciente en laboratorio en la cual teníamos estas imágenes grandes en la parte periférica. Estas son las enfermedades bulosas que las causan son causadas por el tabaco, ¿no es cierto? Y provocan una destrucción de la zona alveolar, los acinos, y van provocando la formación de bolsas de aire, que se llaman enfermedad bulosa, o enfisema pulmonar, ¿ya? Todo esto es prácticamente enfisema pulmonar. Este paciente, la única zona que está funcionando es esto, y a lo mejor funciona igual a un porcentaje menor. Este paciente lo único que le salva la vida es un trasplante de pulmón, ¿ya? Ha ocurrido, digamos, que se han hecho trasplantes de pulmón. Cavitación, bueno, la diferencia entre una bula y una cavidad es que la bula tiene paredes muy delgadas, ¿ya? Y la cavidad, esto es cavitación, tiene paredes gruesas. Esto es un proceso cicatricial en las cavitaciones, y esto se produce generalmente en los pacientes que han tenido una tuberculosis, una infección más o menos bien agresiva del pulmón, y han hecho un tratamiento prácticamente dio resultados, pero dejó en el paciente algunas cavitaciones. Y las cavitaciones se ven así, con paredes engrosadas. La diferencia de una cavitación, ¿ya?, a una bula, vuelvo a repetir, es que la bula simplemente son paredes sumamente delgadas, bien definidas, como en este caso, a ver, acá, como esta bula que está acá. Esto no puede ser cavitación, sino que es una bula. Tiene paredes bien delgadas, ¿ya?, comparado a la cavitación que es esto. La cavitación que es esto. Vuelvo a insistir, en las cavitaciones se ve mucho en aquellos pacientes que han tenido una infección más o menos en cantidad grande, ¿no es cierto? Una infección que ejemplo, predominó en un lóbulo superior, probablemente, y cuando después se hizo el tratamiento del paciente, un tratamiento antibiótico específico, van a quedar, ¿no es cierto?, zonas donde hubo obstrucción de pulmón y queda una cavitación. ¿Cuál es la característica? Que tiene una pared muy gruesa. Masas y nódulos pulmonares. Las masas, primero, los nódulos son todo aquel nódulo que mida menos de 3 centímetros, por lo tanto, todo aquello que mida más de 3 centímetros se va a llamar masa, ¿ya? Se denomina masa a las imágenes de condensación homogénea y bien delimitadas, de tamaño superior a 3 centímetros. Bueno, el origen de esto es frecuentemente maligna, o sea, la etiología de la masa es frecuentemente maligna, aunque también se manifiestan de esta forma los abscesos y quistes hiatídicos, ¿ya? Cuando mide más de 3 centímetros, generalmente es maligna, ¿ya? Hay nódulos de menos de 1 centímetro, de 2 centímetros, que basta hacerle un control, a veces si tienen calcificaciones, y el paciente va a mantener ese nódulo toda la vida, pero siempre y cuando mida menos de 3 centímetros. Cuando es más de 3 centímetros, generalmente son malignas. Pero también pueden ser imágenes como de tipo absceso, que es una acumulación de pus bien organizado dentro del pulmón, ¿ya? Y también los quistes hiatídicos, que es una enfermedad transmitida por perros que tienen, ¿no es cierto?, este parásito, que es la hidatidosis, y son transmitidas al paciente y generan una imagen como una masa dentro del pulmón. En realidad hay que hacer también ahí el estudio, aparte del estudio imagenológico, otros estudios para definir que esto en realidad es un quiste hiatídico, que se operan generalmente los abscesos y los quistes hiatídicos, ¿ya? Bueno, se denomina nódulo cuando la condensación es de tamaño menor a 6 centímetros, ¿ya? Y como diagnóstico diferencial se consideran las metástasis y granulomas. A veces hay nódulos de 6, de 2 y muchos en el pulmón, que vamos a ver imágenes a continuación, que van a ser, digamos, algún tipo de metástasis, ¿ya? Granuloma es un tipo de nódulo benigno generalmente, granuloma, que generalmente está asociado a una calcificación dentro del nódulo, ¿ya? Puede ser únicas o múltiples. Ya, esta es la imagen de un nódulo solitario acá, ¿no es cierto? Solito, que puede ser metastásico, o puede ser también controlable con una imagen unos 2 o 3 meses después, y generalmente a veces, si tiene calcificación, puede ser un granuloma, ¿ya?, que es benigno totalmente. Pero estas imágenes que están acá, que tienen esta característica, digamos, que están diseminadas en ambos campos pulmonares, estas son todas, es la típica imagen de una metástasis pulmonar, por un cáncer primario en otro sector, y que ocasiona en el pulmón nódulos múltiples de diferentes tamaños, incluso más de 3 centímetros, ¿ya?
y hay nódulos, digamos, pequeñitos, de menos de 1 centímetro, de más de 2, 1, 2, 3 centímetros múltiples. Esto es una metástasis. ¿Ya? ¿Cómo se ve una metástasis pulmonar? Nódulo pulmonar, hay uno solitario, ya, ahí pueden ser, bueno, esos son los vasos que están ahí engrosados, pero el nódulo pulmonar, a veces uno le piden un TAC por un nódulo pulmonar. Importante, cuando le piden un TAC por un nódulo pulmonar solo, aislado, es importante tener el examen anterior. Siempre. Un examen por un nódulo pulmonar en la anamnesis que se le realiza al paciente, hay que investigar si el nódulo pulmonar es por primera vez que se está haciendo en el primer escáner o es un control de un escáner anterior. ¿Ya? Si hay un nódulo pulmonar con control, hay que pedirle el examen anterior. ¿Por qué? Porque el informe es comparativo. ¿Ya? Importante los nódulos comparar con el examen anterior. Ejemplo, si hizo un escáner hace 6 meses atrás y si lo lleva y el nódulo mide 3 centímetros, es obvio que si se hace un control y si mide 3 centímetros, quiere decir que es algo que se mantiene, no ha aumentado de tamaño, no ha sufrido ninguna variación, y probablemente se le va a pedir otro control 6 meses más, ¿no es cierto? Y para establecer realmente que es un nódulo benigno, ¿ya? No es necesario tomar una biopsia del nódulo si es que no crece de tamaño, ¿ya? No aumenta de tamaño. Entonces, por eso es importante tener una imagen si es un control, el TAC anterior. Siempre para las imágenes nodulares. ¿Ya? Si no, el examen va a quedar esperando, no, el médico radiólogo se los va a rechazar porque es fundamental comparar la imagen de un examen con respecto al anterior. Eso es siempre importante, los tecnólogos médicos, pedir los exámenes anteriores. ¿Ya? Nódulos, ya. Los carcinomas broncogénicos, este es el tumor más frecuente. Los alumnos que le tocó el tumor pulmonar, este es el más frecuente de todos. El carcinoma broncogénico, que generalmente se le da a todos, de preferencia a los pacientes que son fumadores. Y es un tumor de la parte bronquial, ¿no es cierto?, del pulmón, en la cual hace un efecto de masa, ¿no es cierto?, ahí grande, que está formando en esta zona, ¿ya? Entonces, bueno, perdón, está acá en esta zona el broncogénico, ¿ya? Esto es un tumor broncogénico, una masa. ¿Cuál es la característica de las masas? Que no te dejan visualizar, no le dejan visualizar el broncograma aéreo, ¿ya? Prácticamente la masa tiene comprime toda la parte aérea del pulmón y genera esta masa. Y bueno, hay bordes irregulares, digamos, como espiculados acá en la zona distal, y eso netamente hace ver que el paciente tiene un carcinoma broncogénico, que es el más frecuente de todos los cánceres del pulmón. Ahí tenemos la masa, ¿no es cierto? Otra masa mucho más grande, ocupa todo el pulmón. No hay broncograma aéreo, eso es característico de una masa maligna, ¿no es cierto? De un tumor maligno, que no hay broncograma aéreo. Todo está con aumento de densidad. Mesotiloma es un tumor del pleural, ¿ya? Pleural, no es pulmonar, o sea, es pulmonar, pero no es del parénquima ni del mediastino, sino que es de las pleuras, del espacio pleural, el origen de una de las láminas pleurales, ¿ya? Y eso generalmente les daba a los pacientes que que tenían asbestosis, digamos, y que provocaba, digamos, la aparición de un tumor maligno, que sería el mesotelioma. Sarcoma de pared torácica. Sarcoma es un tumor de músculo, ¿ya? Que puede aparecer en la pared abdominal, puede aparecer en la pared torácica, en una extremidad superior e inferior, en cualquier parte del cuerpo puede aparecer un sarcoma, pero a veces cuando están en el músculo y comprimen la parte torácica, bueno, por eso se le llama un tumor torácico, pero en realidad es de la pared torácica, y hay que establecer muy bien en la imagen qué es lo que se contrasta cuando uno le coloca contraste al paciente, qué se contrasta, la parte pulmonar o se contrasta la parte pulmonar, o la parte muscular, ¿ya? Esto es músculo que hizo un tumor y el músculo desplazó el pulmón hacia adelante, ¿ya? Es el músculo el que desplaza el pulmón y forma esa masa, que se llama sarcoma de la pared torácica. También se puede ver, ejemplo, un tumor del psoas ilíaco en la parte abdominal, y también hace el mismo efecto, comprime a las estructuras abdominales hacia la parte anterior, ¿ya? Pero es un tumor netamente del músculo, agresivo, muy agresivo, da metástasis también, mucha metástasis ese tumor del sarcoma. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esto es las órdenes médicas, cuando uno le pide un TAC de pulmón,
generalmente dicen, la orden dice solamente EPOC, ¿ya? Solamente dice EPOC, ¿ya? ¿Y qué significa EPOC? Esto que está arriba, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cuáles forman parte de esta, qué enfermedades forman parte de este grupo de enfermedades de las EPOC? Son las bronquitis crónicas, ¿ya? Pacientes con bronquitis crónica, los pacientes que tienen enfisema, ¿ya? Los pacientes que tienen bronquiostasias y los pacientes que tienen asma bronquial. Los asmáticos bronquiales tienden a ser bronquiostasias, ¿ya? Los pacientes enfisematosos tienden a ser bronquiostasias, ¿ya? Y así, pues hay bronquiostasias, son pasajeras, ¿no es cierto? Y estos pacientes tienden a ser en realidad broncoestasia, que es lo que era un taponamiento, una obstrucción de una vía aérea. En este caso puede ser una obstrucción de un segmento, de 2 segmentos, de un lóbulo, o a veces una broncoestasia total del pulmón, ¿ya? Pero generalmente cuando son pacientes asmáticos, las broncoestasias son de segmentos, se obstruyen, ¿no es cierto? Y se comprimen los segmentos. Entonces, ¿qué es lo que se afecta acá? Se afecta el parénquima prácticamente, toda la parte parenquimatosa, ¿ya? Acá atrás, esta parte del territorio distal está comprometido, está todo engrosado, hay aparición de líquido probablemente obstruido, pero no está haciendo lo que se denomina, acá no se ve por lo menos, atelectasias propiamente tal. Enfermedad pulmonar intersticial difusa, EPIT, ¿ya? Es una enfermedad inflamatoria que afecta al intersticio del parénquima pulmonar y es el lugar a través del cual ahí está el intercambio gaseoso, en el intersticio está el intercambio gaseoso, en los alvéolos propiamente tal, por lo cual una de las consecuencias es la hipoxemia, paciente que está comprometido a nivel intersticial, a nivel de alvéolos, ¿cierto? El paciente tiene una hipoxemia, que se da porque se ve afectado el intercambio de gases, lo cual puede ocasionar la muerte del paciente, ¿ya? Acá, el intersticio tiene que estar libre, acá hay, digamos, densidades en la parte intersticial, ¿ya? Y eso, obviamente, al ver densidades, en la radiografía de pulmón se observa así, es bilateral, si es bilateral el problema, puede ocasionar la muerte cuando hay mucho compromiso intersticial. Neumonía, ya dije, la neumonía es una, bueno, neumonía bacteriana, podríamos decir acá el apellido, es una inflamación aguda del parénquima pulmonar, de la parte distal, ¿no es cierto? En la que los alvéolos y los bronquiolos, o sea, la parte microscópica, los alvéolos son microscópicos, y los bronquiolos también son microscópicos, se taponean, y eso no son 1 ni 10, sino que son 100 y miles de bronquiolos que se taponean, ¿ya? Por un acúmulo de un exudado fibrinoso, ¿ya? Ese exudado es fibrinoso, es medio pus o líquido, ¿no es cierto? Y suele pulsar fiebre. El paciente obviamente es una infección del parénquima, y esto ocasiona generalmente en un paciente joven, sano, bastante fiebre, ¿ya? Con escalofrío, tos y dolor torácico. El dolor torácico aparece cuando hay una afección a la pleura, ¿ya? Después, cuando hay una gran infección pulmonar, ¿ya? Es una neumonía, y eso puede llegar también a un exudado de líquido en la parte pleural, y eso se llama pleuroneumopatía, cuando está la pleura, el espacio pleural comprometido, más la densidad en el pulmón, eso es una pleuroneumopatía, y esa pleuroneumopatía produce también dolor torácico, ¿ya? Esto es una gran neumonía, pero ¿qué es lo que se respeta? El broncograma aéreo. Ustedes ven ahí en la zona central, los bronquios más grandes se van a ver siempre libres, ¿ya? Eso lo diferencia de una masa, ¿ya? Y aparte, que lo va a diferenciar también la clínica. El paciente que tiene una masa no tiene fiebre, o sea, también puede hacer fiebre, ¿ya? Pero lo más probable es que no tenga fiebre, ¿ya? En cambio, este paciente siempre va a ser febril. Ojo con los pacientes de la tercera edad y que tienen patología comprometida, a veces uno se encuentra con tremendas neumonías y el paciente no tenía ningún síntoma. Eso pasa con los pacientes que tienen patología agregada. Ejemplo, gente de la tercera edad, diabético, generalmente no dan síntomas a estos grandes cambios en el pulmón, ¿no? Tuberculosis, la tuberculosis en realidad es una infección, ¿no? Lo único que por bacteria, ¿no es cierto? Lo que lo diferencia es que esta es un tipo de bacteria que el más habitual es el neumococo, y en la tuberculosis es el bacilo, ¿ya? Es otro tipo de bacteria, que es un bacilo de Koch, es el que infecta el pulmón. Generalmente, aquí está mal dada la imagen, generalmente la tuberculosis afecta a los lóbulos superiores, ¿ya? Una infección bacteriana crónica originada por la Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Que es un bacilo, ¿ya?
que se caracteriza por la formación de granulomas calcificantes de los tejidos afectados y por una hipersensibilidad. Aquí me aparece en realidad un granuloma. Los granulomas dije anteriormente, son tipos de nódulos que se ven en la periferia y generalmente están calcificados. Eso es una consecuencia de una TBC, que en realidad el granuloma, cuando se calcifica, ya prácticamente tiene cero funcionalidad o prácticamente está crónico ahí. Eso es como una característica que deja una tuberculosis en el tiempo, ¿ya? Se presenta como un aumento de la densidad, sobre todo en los lóbulos superiores. Acá está lo que dije yo, ¿no es cierto? Puede existir afección pleural unilateral. También pueden haber derrames pleurales por la tuberculosis, pero se da en los lóbulos superiores. El neumotórax, ya ustedes bien definido, es la presencia de aire en el espacio pleural, entre la pleura visceral y la pleura parietal, ¿ya? Eso que están viendo ahí es el aire en el espacio pleural. Eso es un neumotórax. Presencia de aire en la cavidad pleural. Se observa la pleura visceral separada de la parietal por un espacio aéreo sin broncograma ni vasos pulmonares. Eso es netamente aire en el espacio. Derrame pleural, presencia de aire en ¿no es cierto?, en el espacio pleural, entre la pleura visceral y parietal, y esto va a tener densitometría de agua, o sea, cercano al 0, 0, 1, 2. Masas mediastinales. Ahora el mediastino, todo lo que hemos visto, el mediastino, tenemos un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. Ya, los mediastinos anteriores tenemos el timoma, que ya dije que se ubicaba el timo, es una glándula, digamos, que tiene mucha importancia cuando uno nace, ¿ya? Y a medida que va creciendo, esto va desapareciendo, y en la adultez prácticamente no está el timo, pero quedan ahí unas células vestigiales que pueden ser un tumor, y esto se ubica generalmente detrás del manubrio external, ese mediastino anterior. Tumores de células germinales, masas tiroideas, también el tiroides da masas que pueden adentrarse a la cavidad pulmonar alta, ¿ya? Y también hay neoplasias del mesenquimatosas, ¿ya? Después del mediastino medio podemos tener agrandamiento de los ganglios. Ya hemos visto en el laboratorio cuando hay agrandamiento de ganglios linfáticos, ¿ya?, que crecen en la zona del mediastino medio, generalmente donde están los grandes vasos y en la parte bronquial. El quiste broncógeno, digamos, el quiste pleurocardíaco, hernia a nivel del agujero de Morgagni, aneurismas aórticos. Esto en realidad es no es una masa, pero en realidad no propiamente tal, sino que es un ensanchamiento, podríamos llamarle, ensanchamiento del mediastino. Las aneurismas pueden ensanchar el mediastino medio, ¿ya? Y también, bueno, la disección aórtica, que es parte de un aneurisma, una complicación, ¿no es cierto?, de la aneurisma en la disección aórtica. Mediastino posterior, la parte que está en los arcos costales posteriores, generalmente está relacionado con tumores neurogénicos o neurógenos, que tienen que ver con las raíces nerviosas. Cuando salen por los canales de conjunción, pueden hacer un tumor de tipo schwannoma, que son grandes, ¿no es cierto?, y que crecen y comprimen a la cavidad pulmonar por la parte de atrás, ¿ya? También tenemos los meningoceles, también, que si crecen hacia la parte pulmonar, también van a comprimir la zona pulmonar. Mediastino anterior, ahí tenemos el timoma. Generalmente es bien redondeado, ocupa la parte de la cavidad torácica anterior y superior prácticamente. Todo esto es el timoma, ¿ya? Suelen ser imágenes grandes, produce un aumento de tamaño asimétrico del timo, ¿ya? Suelen ser siempre grandes. Y suelen ser el gran porcentaje benignos también, ¿ya? Se pueden operar y sin tener ninguna complicación en el paciente. Aquí atrás hay una como reacción secundaria, hay unos ganglios también aumentados de tamaño, ahí que se ven ahí entre la aorta ascendente y descendente y en la zona delante de la tráquea. Timoma, eso también esto es el timoma, esto es la aorta, todo esto es el timoma. Tumores de células germinales, los teratomas, estos son que quedan como en el proceso de la, digamos, el proceso de formación del embrión, ¿no es cierto? Pueden quedar algunas células germinales y quedan en cualquier parte del cuerpo. Lo más habitual es que queden en la parte pélvica, pero a veces pueden quedar en la cavidad del mediastino, ¿ya?, que se llaman tumores de células germinales, que son los teratomas, ¿ya? Se originan por la detección de la migración de células germinales primitivas dentro del mediastino. Masas tiroideas. El tiroides también puede tener, digamos, aumento de tamaño,
y pueden invadir la zona torácica. Ahí están el tiroides como una masa, un tumor, ¿no es cierto?, que está detrás del manubrio external, esta está parte de arriba, ¿no es cierto?, de la parte del cuello, baja y se adentra hacia la región pulmonar. Esos son los tumores tiroideos. Después tenemos las neoplasias mesenquimatosas, los lipomas, fibromas, hemangiomas, linfangiomas. Lipomas son tumores de grasa, en realidad. Acá, se dan preferentemente al lado en la parte pericardíaca y en la zona anterior. Esto es, si uno le mide la densitometría, debería tener la misma densitometría que la estructura que está acá detrás de la piel. Dan menos 40, menos 50, menos 80 unidades Anfield, es grasa, y eso se llama lipoma. Esto es benigno completamente. Generalmente está asociado a aquellos pacientes que son obesos. Mediastino medio, agrandamiento de los ganglios linfáticos. Acá hay un agrandamiento de los ganglios linfáticos en la zona medial, ¿no es cierto?, que comprime, que está en la zona, acá también delante de los grandes vasos, ahí hay 2, 3 ganglios, ¿no es cierto? Causa más común, es la causa más común del ensanchamiento mediastínico, la presencia de ganglios, ¿ya? Aumento del número de tamaño y disminución de su densidad, aumento de la densidad de la calcificación. Siempre son lesiones, cuando uno le pone contraste al paciente, estos no se contrastan, tienen menor densitometría, por lo tanto, las estructuras vecinas, que son los grandes vasos, son los que se contrastan, y ahí uno los puede detectar fácilmente que no son vasos, sino que son ganglios que están aumentados de tamaño. Los quistes broncógenos, esto es un quiste broncogénico, tampoco captan contraste, ¿no es cierto? Son de origen congénito. Su apariencia en TAC es de lesiones redondeadas, pared delgada, digamos, y bien definida, y tienen densidad de agua. Densidad de agua son imágenes de quiste broncogénico. Si hay infecciones previas, su densidad puede ser mayor. A veces se pueden infectar, por eso que es importante tomar la densitometría también, la densidad de cuánto es lo que mide. El quiste pleuroparacardiaco, o sea, hay en el pericardio, ¿ya? También esto tiene densidad, también son defectos de la embriogénesis, ¿ya? Localizada en el ángulo cardiofrénico, ¿ya? Apariencia quística, tiene una densidad como líquida, ¿ya? Bordes bien definidos, densidad de agua, tiene densidad de agua, ¿no es cierto? Y forma redondeada, ovalada o irregular. Esta es más infrecuente, que se llama la hernia del agujero Morgagni, que se adentra parte de tejido de efectos triangulares del diafragma, ¿no es cierto? Y cuando son mayores de lo normal permiten que se hernie el contenido abdominal. Pasa contenido abdominal a través del diafragma a la cavidad pulmonar. Generalmente eso se opera. El aneurisma aórtico. Esto es una aorta descendente, esta es la ascendente y la descendente, donde se ve claramente un aneurisma, un aumento del diámetro del vaso, ¿ya? Es la dilatación anormal de todas las capas de la arteria, todas las capas se ven agrandadas, ¿ya? Y aquí hay una línea central que corresponde, ¿no es cierto?, a lo que es la disección, ¿ya? La disección, eso es un diagnóstico grave que tiene que ser informado inmediatamente porque esto hay que tratarlo, ¿ya? Hay que operarlo. El diámetro de la aorta torácica supera los 4 centímetros, cuando este mide como 7, 8 centímetros, esto ya es un aneurisma. Hay una dilatación, hay un trombo intramural, en este caso desplazamiento, erosión de las estructuras adyacentes, engrosamiento aneurismático y hemorragia. Puede haber una hemorragia, ¿ya? Si es que no se trata la disección. Disección aórtica resulta de un corte de la capa íntima de la aorta, penetración de sangre en la capa media, ¿ya? Crea un falso lumen entre el tercio interno y los 2 tercios externos de la capa media. Bueno, hay clasificaciones de tipo A y B, ¿cierto?, que son las clasificaciones de la disección aórtica. Acá está acá tenemos la aorta y hay una línea central, ¿no es cierto?, que es radiolúcida. Aquí no se alcanza a visualizar, pero una línea radiolúcida que corresponde a la íntima y en la cual hay circulación sanguínea por una parte normal, el otro no tiene circulación sanguínea normal, sino que es como una falsa, un falso, digamos, flujo de sangre, sino que el flujo es distinto al que tenemos en el flujo normal, ¿ya? Esta es la íntima y hay un flujo de sangre por el otro lado, entre la íntima y la intermedia, ¿ya? Compromete la aorta ascendente, sin tratamiento causa ruptura del pericardio. Sin tratamiento causa ruptura del pericardio. O sea, acá tiene que haber un tratamiento, ¿ya? Disección aórtica tipo B, compromete solamente la aorta descendente, ¿ya? Demostración de 2 canales, lúmenes. Bueno, acá tenemos la línea, esto es más
más general, o sea, la íntima se desliga completamente y es completamente lo que estamos viendo ahí. Y hay dos flujos de sangre, un flujo normal y el otro que está haciendo, digamos, un flujo con menor velocidad, que no corresponde a lo normal. Tenemos 302 canales de lúmenes separados por un colgajo de la íntima. Ese es un colgajo de la íntima, también se le denomina flap, ¿ya? Flap. Mediastino posterior, bueno, tenemos los tumores neurogénicos. Estos tumores nacen, alumnos, por si acaso, del agujero de conjunción, por eso se llaman neurogénicos, provienen del sistema nervioso, ¿ya? En este caso, los más frecuentes son los neurofibromas y los schwannomas, ¿ya? Schwannanomas, que son de la cápsula de Schwann, del nervio raquídeo, que hacen un tumor gigante, ¿no es cierto? Y que es de origen neurogénico, de origen de aquí de la vértebra. Tienen baja densidad, a veces tienen calcificaciones y a veces tienen espacios quísticos. Acá está invadiendo todo el pulmón, ¿ya? También se operan estos. Meningocele, bueno, eso es parte acá, lo que sale de acá es el saco dural, sale del lugar, puede salir hacia atrás, ¿no es cierto?, que es lo más frecuente, y generalmente esto se da en la zona lumbar y la zona cervical, pero puede haber, esto es bien infrecuente, ¿ya?, que aparezcan, digamos, una bolsa de líquido cefalorraquídeo, tiene la bolsa, y eso se denomina meningocele, digamos, herniación de la leptomeninge, o sea, la meninge se hernia y sale hacia afuera, ¿no es cierto? Y a través de un foramen intervertebral, a través de un agujero de conjunción, ¿ya? En la TACS hay un engrandamiento del foramen intervertebral, presencia de masa quística, ¿ya? Esos son de origen neurogénico. Y ahí terminó esta parte de tórax. Hasta acá entra clase en la cátedra, hasta tórax solamente, ¿ya? Ahora vamos a pasar capítulo materia nueva para lo que es, para la tercera prueba. Vamos a empezar con lo que son los TAC de abdomen y pelvis. Vamos a ir a otro PDF. Ya. Entonces, todo lo anterior es para la prueba del lunes en cátedra, ¿no es cierto? Y el miércoles tenemos un práctico también, que entra todo lo que es sistema nervioso, perdón, entra lo que es columna y tórax, ¿ya? Y algunas preguntas, algunas láminas de la primera parte, porque todo es acumulativo. Generalmente son el 15 al 20% del contenido de la segunda prueba, corresponde a los contenidos de la primera, ¿ya? Bien, vamos a empezar con el capítulo de lo que es el TAC de abdomen y pelvis. Primero vamos a hacer un repaso anatómico de lo que son las regiones. Uno dice, se puede definir las regiones del abdomen como 4 cuadrantes, ¿ya? Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo, ¿ya? Pero a mí me gusta la otra, que es esta. Esta que lo divide en 9 partes, ¿ya? Cuando el médico examina las partes del abdomen, generalmente se refiere a esta subdivisión, ¿ya? Que son regiones de referencia en la parte abdominal. Entonces acá tenemos 9 cuadrantes, eso es como un gato, ¿no es cierto? Tenemos la zona central, que es el mesogástrico, la zona periumbilical, ¿ya? Tenemos la zona que está arriba, que es la zona epigástrica, ¿ya? La zona epigástrica, generalmente hay un dolor epigástrico ese, generalmente es del estómago, del cardias, ¿no es cierto? Eso se refiere a un dolor epigástrico. Cuando dice hipocondrio derecho, generalmente son problemas vesiculares, ¿no es cierto? Hipocondrio derecho, un hipocondrio izquierdo, un problema del vaso, ¿ya? Flanco derecho, el colon ascendente, la parte iliocecal podría ser, ¿no es cierto? El flanco izquierdo, todo lo que es el colon ascendente. También tenemos acá los cólicos renales, también pueden ser tanto en el flanco derecho como en el flanco izquierdo. Tenemos la fosa ilíaca derecha, donde se aloja la apéndice, ¿no es cierto?
dolor en la fosa ilíaca derecha. Está referido a que duele esta zona de acá. La zona hipogástrica, toda la parte pélvica, vesical, ¿no es cierto?, prostática, en las mujeres la parte ovárica, se refiere a esta zona hipogástrica. Y también tenemos la zona de lo que se denomina la fosa ilíaca izquierda. Entonces, las órdenes médicas pueden venir, ¿no es cierto?, dolor, hipocondrio derecho, uno refiere que puede ser un problema vesicular, puede decir un dolor en el flanco izquierdo, o si el paciente no viene con la orden médica con esa indicación, usted cuando le hace la anamnesis al paciente, tienen que, ¿no es cierto?, escribir una buena anamnesis para que el médico radiólogo tenga una buena impresión y pueda hacer un buen informe. Ustedes le preguntan al paciente dónde le duele, el paciente va a tocarse la fosa ilíaca derecha, bueno, ustedes le van a poner la orden de dolor en la fosa ilíaca derecha, y probablemente complementado a una imagen que pueda tener una apendicitis, bueno, va a estar, digamos, complementado con la anamnesis que le hicieron al paciente también ustedes, ¿ya? Esas líneas de referencia tienen que, como vocabulario médico, nosotros como tecnólogos tenemos que tenerlo siempre a mano, ¿ya? Estas son las líneas, digamos, cómo debería correctamente ubicar el abdomen por regiones, ¿ya? Y tenemos los probables dolores, ¿no es cierto? Ya les dije, la zona vesicular, aquí la zona abdominal, colon ascendente, colon descendente, colon sigmoideo, en la parte hipogástrica, la zona vesical, aquí no aparece la parte vejiga, ¿no es cierto? La parte prostática tampoco, y la parte ovárica aparece acá, pero estas son las zonas a que se refieren, ¿ya? Anatomía de la cavidad torácica, cavidad abdominal, podemos dividir la cavidad abdomen pélvica en 3 espacios anatómicos. Cavidad intraperitoneal, que es el 1, ¿ya? Intraperitoneal, que es todo lo que está en rojo, todo eso es la cavidad intraperitoneal. Y el espacio retroperitoneal, que está detrás, acá detrás, ¿ya? Donde están los riñones es el espacio retroperitoneal. Y están separados algunos, por si acaso. Hay una fascia que los separa. Entonces, cuando hay un sangramiento en este espacio, el sangramiento no llega a la parte posterior, simplemente se queda en el peritoneo, ¿ya? No traspasa porque hay una fascia, hay una lámina que separa el retroperitoneo del peritoneo. Después tenemos el espacio pelviano, que es la parte baja, ¿ya? Entonces tenemos cavidad intraperitoneal, que es esto, la retroperitoneal, que está detrás del peritoneo, hasta los arcos costales prácticamente, o la pared abdominal posterior, y la pelvis, la parte del espacio pelviano. Los espacios tampoco son independientes, ¿ya? Sino que están comunicados entre sí a través de fascias o defectos anatómicos de estas. Ahí tenemos la cavidad abdominal. El peritoneo es casi lo que predomina todo, ¿no es cierto? Esto es el peritoneo, la parte superior y todo lo que es vejiga, próstata, ovarios, perdón, útero y anexos, que son los ovarios, eso corresponde a la zona pélvica, ¿ya? Y todo lo que está detrás, aquí en este caso la aorta y los riñones, que aquí no se visualiza porque tiene un corte central, se llama retroperitoneo, ¿ya? El peritoneo es la membrana serosa, recubierta por una capa de células epiteliales, son láminas, ¿no es cierto? Membranas, ¿ya? Con 2 hojas, una parietal que se adhiere a la pared abdominal y una visceral que tapiza las vísceras, ¿ya? Las vísceras están tapizadas por la cavidad peritoneal. Entre ambas hojas existe un espacio virtual, la cavidad peritoneal. Entre, digamos, la hoja que está en la pared abdominal y de las estructuras viscerales, hay un espacio virtual que no debería estar con aire, ¿no es cierto? Y si hay aire en el espacio ese peritoneal, se le denomina neumoperitoneo, ¿ya? Cuando hay aire en la cavidad entre las vísceras y la pared, digamos, la membrana que está en contacto con la pared abdominal anterior, o la fascia que está en la parte posterior también, ¿ya? Eso es virtual. El límite anterior del peritoneo cubre la pared abdominal anterior, ahí está, ¿no es cierto?, la pared abdominal anterior, y el límite posterior separa la cavidad peritoneal del retroperitoneo. Lo que separa el retroperitoneo al peritoneo es una fascia, aquí no aparece, ¿ya? El peritoneo posterior forma reflexiones o pliegues que envuelven las vísceras intraperitoneales, manteniéndolas suspendidas dentro de la cavidad y fijándolas al retroperitoneo. Está todo fijado por una amplia red vamos a ver, epiplones, ¿sí? Ya, reflexiones del peritoneo tienen diferentes nombres, dependiendo de su localización anatómica y sus funciones. Hay una sostén y suspensión, que se llaman los mesos, ¿ya?
y unión de distintos órganos, eso se llaman omentos. Entre los órganos tienen que estar unidos entre sí a través de los omentos, ¿ya? ¿Cómo se sostienen? A través de los mesos. Suspensión. Tenemos el mesenterio del intestino delgado, es un mesenterio netamente del intestino delgado, y el mesocolon transverso, ese va, ¿no es cierto?, tiene que ver con el colon transverso, y el mesocolon sigmoide, que ¿no es cierto?, que está en contacto con el colon sigmoide. Estos son los que suspenden a estas zonas intestinales. Los intestinos no están libres en el peritoneo, sino que están sostenidos por algo. Están sostenidos por lo que es mesos, ¿ya? Mesos y omentos. Los omentos, porción del peritoneo que fija y une las vísceras huecas a las vísceras macizas y que permite o no el paso de vasos sanguíneos. Ahí, ¿no es cierto?, también hay paso de vasos sanguíneos a través de estos omentos, ¿ya? Formada por dos láminas del peritoneo, que existen dos, que son el omento menor y el omento mayor. Omento menor, doble lámina de peritoneo que une la curvatura menor del estómago a la primera porción del duodeno con la cara visceral del hígado, ¿ya? Se unen, ¿no es cierto?, vísceras a elementos más sólidos, como son el hígado, ¿cierto? En su interior encontramos las arterias gástricas y el pedículo hepático. Limita hacia atrás con el orificio omental. Acá tenemos el omento mayor ahora, que es esto que está acá, ¿no es cierto? Todo esto que está acá. Como si uno baja el intestino, va a tener libre arriba el estómago y el hígado, ¿ya? Doble lámina de peritoneo que une la curvatura mayor del estómago con el mesocolon transverso. Acá está el mesocolon transverso, en realidad acá está un corte donde, perdón, acá está el colon transverso, y acá está el estómago y el hígado. Entonces ahí ese doble lámina de peritoneo une la curvatura mayor del estómago, que es esta, con el colon transverso. Tenemos la torta omental cakes, ¿ya? Es una torta de piplón que se refiere a la infiltración grasa omental porque el material de la densidad de los tejidos blandos. Importante establecer que todo lo que es la cavidad peritoneal, tenemos grasa alrededor. Mientras el paciente es más obeso, hay mayor cantidad de grasa. Fíjese, bueno, este paciente tiene una ascitis acá. Este paciente tiene una ascitis. Ascitis significa que hay líquido aquí en la periferia, que es esta densidad que está acá, ¿ya? Eso se llama ascitis, ¿ya? Y la ascitis tiene varias causas, entre esas también hay algunas metastásicas, ¿no es cierto? Pero son bastantes las causas de las ascitis. La ascitis es, ¿no es cierto?, presencia de líquido en la cavidad peritoneal. Y noten acá que acá hay una línea, ¿no es cierto?, que separa a esta zona posterior del peritoneo. Esto se llama retroperitoneo. Por eso le digo que si hay líquido acá, este líquido no llega a esta región, ¿ya? Porque acá hay una fascia, una lámina, una membrana, ¿no es cierto?, que separa el peritoneo del retroperitoneo. Esto es retroperitoneo, ¿ya? Los riñones están ubicados en el retroperitoneo. Entonces aquí se ve indemne la grasa de la zona retroperitoneal, ¿ya? Ahí está la torta mental, ahí está la estructura vascular, ¿no es cierto?, que están entre la parte del intestino del grueso, delgado, y con la pared abdominal, ¿ya? La causa más común de las metástasis del ovario gástrico o cáncer de colon, peritonitis o tuberculosa también pueden dar este aspecto. Acá hay una metástasis en la cual una de las causas de una metástasis, o sea, una de las causas de la ascitis es una metástasis, en este caso una metástasis, y aquí está la presencia de líquido peritoneal. Ligamentos, condensaciones del peritoneo que unen las vísceras huecas y macizas con la pared abdominal y que pueden o no llevar vasos sanguíneos, ¿ya? Son el ligamento gastrohepático, el ligamento hepatoduodenal, el gastrofrénico, el ligamento gastroesplénico, el gastrocólico, el falciforme, que este es del hígado, el coronario, el triangular, el pancreático lineal. Mesos, mesenterio. Son dos láminas del peritoneo que envuelven las vísceras huecas a la pared posterior del abdomen y pueden o no llevar en su interior vasos sanguíneos, ¿ya? Son 5 los mesos: mesenterio, mesoapéndice, mesocolon transverso, mesocolon sigmoide y el mesosalping. Salping significa el útero, la cavidad uterina, ¿ya? Perdón, histerosalpingo, salping, la trompa de falopio, la parte ovárica. Histero es útero, histerosalpingo. Compartimiento de la cavidad abdominal, ahí tenemos los compartimientos, acá tenemos, ¿no es cierto?, el mesocolon transverso, ¿ya?, que es el peritoneo que acompaña a la vascularización del colon transverso, está acá, ¿no es cierto?, ahí en celeste, divide la cavidad abdominal en
mesocólica, acá está el meso, que lo nombré anteriormente, divide la cavidad abdominal en la zona supramesocolónica y la zona inframesocolónica, ¿ya? El colon transverso me da esa división, ¿ya? Acuérdense que el colon transverso separaba al hígado de la curvatura mayor del estómago, que aquí no se ve porque es un corte coronal, ¿no es cierto?, bien localizado, ¿ya? Compartimientos supramesocólicos, ahí están lo mismo, formado en la parte superior está el hígado, la vesícula, el espacio peritoneal perihepático. Toda la parte superior, ¿no es cierto? También está el vaso, el espacio peritoneal periesplénico, acá está el vaso, el estómago y la transcavidad de los epiplones. Toda esta parte es el compartimento que está sobre el colon transverso. Todo lo que está sobre el colon transverso corresponde al compartimento supramesocólico. Y el inframesocólico, todo lo que está por debajo, ¿ya? Todo lo que está por debajo del colon transverso, ¿ya? La raíz del mesenterio intestino delgado divide el compartimento inframesocólico en dos espacios, el derecho y el izquierdo. La raíz está orientada oblicuamente desde la tercera porción del duodenal hasta la unión ileocólica, toda la parte inferior, ¿ya? Ambos espacios están ocupados por asa de intestino delgado, ¿ya? Asa de intestino delgado. Estómago. El estómago es una dilatación del tubo digestivo. Acuérdense, el esófago es un tubo digestivo propiamente tal, y está recubierto por peritoneo y mide 18 centímetros más o menos de largo y 7 de ancho, y se encuentra en la parte superior anterior izquierda de la cavidad abdominal. Esta es la zona del estómago. Tiene una curvatura menor, curvatura mayor, cuerpo, fondo, y esta zona se llama píloro, ¿ya? Y perdón, antro pilórico. Antro píloro es la zona estrecha que divide, digamos, el estómago con el duodeno, ¿ya? Contas de cardias, la parte superior, ¿no es cierto?, donde se desemboca el esófago, el fondo, la zona superior, que es el fondo, el cuerpo, el área central, y el antro, que es esta zona distal, ¿no es cierto?, que discurre horizontalmente, y el píloro, que es el esfínter que comunica el estómago con el duodeno. Ahí tenemos el duodeno, que son primera porción, segunda porción, tercera y cuarta porción, ¿ya? En la segunda porción del duodeno está la ampolla de Vater, donde llega el conducto pancreático y el conducto hepático, que es el colédoco, ¿ya? De intestino delgado, tubo que mide 2 a 4 centímetros de diámetro, de 6 a 7 metros de largo, comunica el estómago con el intestino grueso. Se encuentra central e inferior de la cavidad abdominal, y en su trayecto describe sinuosidades en forma de U o asas intestinales, ¿ya? Divide la primera porción, el duodeno, la primera parte del intestino delgado, que tiene unos 25 centímetros de largo, nace en el píloro y describe un trayecto en forma de C a su porción descendente, que es la segunda porción. Abocan el colédoco y el conducto pancreático, nombrado anteriormente, ¿no es cierto? Y una segunda porción, el yeyuno, que es el yeyuno y el ilion, que desemboca en el intestino grueso a través de la válvula iliocecal, ¿ya? Intestino grueso. El cilindro tiene unos 5 a 10 centímetros de diámetro, dependiendo de la zona, ¿no es cierto? Este es más, el colon ascendente tiene mayor diámetro que el colon descendente, ¿no es cierto? Y describe un trayecto en forma de marco en la parte central e inferior de la cavidad abdominal. No tiene sinuosidades, está formado por numerosos segmentos abultados. Estos segmentos abultados que se ven acá se llaman austras, ¿ya?, que pueden contraerse en forma independiente. Estas austras tienen esa forma porque el intestino, ¿cuál es la función del intestino? Absorber agua, por lo tanto, el contenido, digamos, intestinal aquí en este sector se mantiene un poquito más de tiempo y reabsorbe el agua que le queda a ese contenido. Sistema hepatobiliar, tenemos el hígado, tenemos un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo. Acá está el ligamento falciforme que sujeta, digamos, al hígado, a la pared abdominal. Y tenemos un conductos biliares derecho e izquierdo. Tenemos un conducto hepático común, antes de la unión con el cístico. Este es el cístico. Y acá está la vesícula biliar, que tiene una forma de una ampolla, ¿no es cierto? Y todo este conducto que está entre el cístico y el conducto hepático común se llama colédoco. El colédoco y este conducto pancreático desembocan los dos juntitos en la segunda porción del duodeno, que se llama ampolla de Vater, ¿ya?, a través de un esfínter que se llama esfínter de Oddi, ¿ya? Por eso, con cualquier lesión pancreática, cualquier lesión de este conducto, como un cálculo, dice, cálculo,
que se impacte en esta zona del ODI, puede comprimir, ¿no es cierto?, dejar, digamos, por hacer un efecto compresivo, puede también ejercer un efecto compresivo sobre el conducto pancreático. Y ahí es donde se dice que, y es bien común, ¿eh? Se dice que el paciente tiene una pancreatitis secundaria a un cálculo en el colédoco, pactado acá. Entonces, ¿por qué? Por la forma anatómica que tiene. O sea, si hay un cálculo que pasa por el colédoco y se impacta acá, va a generar también, aparte de una ictericia obstructiva, o sea, el paciente se va a poner, o sea, todos estos conductos se van a llenar de bilis, y además todos estos conductos del páncreas también se van a dilatar, provocados por un cálculo local en el colédoco. Y eso también puede generar una pancreatitis, ¿ya? Los que les toca pancreatitis aguda, probablemente una de las causas más frecuentes es eso, que se va a impactar un cálculo ahí en la ampolla de Batters. Hígado. Ahí está el hígado, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, el ligamento que les nombré, órgano macizo y liso con forma de una pirámide que ocupa la parte superior y derecha de la cavidad abdominal, o sea, el hipocondrio derecho, pesa aproximadamente 1,5 kilogramos. Es el órgano más voluminoso del organismo, una glándula anexa del tubo digestivo que elabora la bilis. Esa es la función, ¿no es cierto? Para la digestión de las grasas, su otra función es desintoxicar la sangre de sustancias tóxicas y eliminarlas a través de la bilis. Participa en los procesos metabólicos, ¿no? Acuérdense ustedes que alimentos grasos que pasan por el intestino, perdón, por el estómago, pasan por los duodenos, inmediatamente cuando pasa un alimento graso, esta vesícula se contrae y elimina, esto es un reservorio de bilis, elimina bilis y hace que esa bilis se mezcle con la grasa. Generalmente tiene esa función la bilis, ¿ya? Disminuir la tensión superficial de las grasas. Segmentación hepática. Importante que se pueden segmentar por número o por nombres, ¿ya? Los segmentos. Tenemos el segmento 1, que es en la clase hoy día, que el segmento 1 también se le denomina lóbulo caudado. Ese es importante saberlo. El segmento 1 se le denomina también lóbulo caudado. Después tenemos que el lóbulo derecho tiene un segmento anterior y un posterior, pero también ese anterior tiene dos subsegmentos, que es el segmento 5 y el 8, y el posterior tiene un subsegmento 6 y 7. ¿Ya? El izquierdo también tiene un segmento lateral y un medial, y esos tienen el número 2, 3 y 4. Estos son como el reloj acá. El reloj 1, ¿no es cierto? Marca la hora. La 1, 2, 3, o sea, este es izquierdo. Este es el 1 del caudado. 2, 3 son izquierdos. 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Entonces, esto es como una manilla del reloj. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto a los segmentos. Acá tenemos, reloj. Bueno, acá tenemos la parte alta y baja. Aquí tenemos del 2, 4, el 1 no se alcanza a visualizar acá porque está más abajo. Este es el 2, el 4, el 7. Bueno, debería estar este es el 8, que es más grande, y el 7 que está acá. ¿Ya? Entonces son cómo se subdividen los segmentos. Este es el estómago, este es el intestino grueso, este es el vaso. Ahí tenemos los segmentos nuevamente, los que están más abajo. Ahí está el lóbulo caudado. Lóbulo caudado siempre es distinguible que está entre la cisura, ¿ya? Y la vena cava inferior, que es esta. ¿Ya? Ese es el lóbulo caudado. Es importante el lóbulo caudado, que siempre hay que tenerlo en mente, porque el lóbulo caudado aumenta de tamaño cuando el paciente tiene una enfermedad hepática, un deterioro hepático difuso. Un deterioro hepático, ejemplo, una cirrosis hepática. El paciente tiene una cirrosis hepática, este lóbulo crece. ¿Ya? Bueno, acá tenemos los lóbulos. Bueno, después tenemos la vesícula biliar. Importante la vesícula biliar, ¿no es cierto? Siempre tiene un contenido líquido, por lo tanto las unidades, la densitometría va a ser de la vesícula biliar, el líquido va a tener cercano a 1, ¿ya? Un poquito más denso, pero siempre cercano a 0, que es el agua, ¿ya? Órgano localizado por debajo del hígado, siempre está por debajo del hígado, ¿no es cierto? Es una víscera hueca, pequeña, con forma de pera, tiene una forma de pera, una ampolleta, ¿no es cierto? Con tamaño de 7 a 10 centímetros, ¿ya? El de diámetro es mayor capacidad de 20 a 60 ml. Eso es lo que contiene. Es un reservorio de bilis en realidad. Por eso está la vesícula como reserva de bilis, ¿no? Almacena y concentra la bilis que participa en el proceso de la digestión. La segregación
de la bilis es estimulada por la ingesta de alimentos grasos. ¿Ya? Acuérdense, le dije, ¿no es cierto? Cuando pasa grasa por acá, por el intestino, por el duodeno, inmediatamente hay una hormona, si no me acuerdo la cual es citoquinina, que llega a la parte hipotalámica. Esto manda una sustancia que hace que la vesícula biliar se contraiga y pum, y aparece bilis acá y se mezcla con el alimento graso, ¿ya? Eso se llama disminuir la tensión superficial de las grasas. El vaso está en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Glándula vascular sanguínea situada en la parte superior e izquierda del abdomen, debajo de la cápsula diafragmática, está el diafragma, ¿no es cierto? En forma de una media luna con cavidad interna. En realidad se parece a un habichuela, a un proto. Su función es filtrar la sangre, toma la hemoglobina de glóbulos rojos destruidos y extrae el hierro. Produce la bilirrubina, ¿ya? Es importante en el sistema inmunológico y genera la inmunoglobulina, ¿ya? Entonces, esa es la función del vaso. El páncreas. Este es importante también. Generalmente hay pancreatitis, ¿no es cierto? O tumores pancreáticos. Hay tumores pancreáticos de la cola, del cuerpo, y también tumores pancreáticos de la cabeza, que son los más graves, ¿ya? Órgano macizo alargado y plano de 15 centímetros de largo, eso mide más o menos 15 centímetros de largo, y 5 centímetros de ancho, ¿ya? Se dispone transversalmente en la parte superior y posterior de la cavidad abdominal y por detrás del estómago. Elabora secreciones digestivas que vierte al duodeno, también como glándula endocrina, y elabora y secreta la insulina, ¿ya? A través de las beta, ¿no es cierto? Las células beta del hígado. Acuérdense, también tenemos las células alfa, que son las productoras de glucagón. Pelvis es la región que se inicia en las crestas ilíacas y termina por debajo de la sínfisis de pubis, ¿ya? Se estudian los órganos y vísceras contenidas como también estructuras óseas. Tiene forma de embudo, ¿ya? De base superior y se dirige hacia adelante. Contiene los ovarios y útero en las mujeres, las vesículas seminales y próstata en el hombre, además de la vejiga y los ureteres en ambos. Las partes del intestino son el ilion, parte del colon descendente y del descendente, y colon sigmoides y recto. Retroperitoneo. Ya les dije, la fascia, ¿no es cierto?, que separa el peritoneo, que es toda la parte que vimos que está en la zona anterior, y el retroperitoneo, que está en la parte posterior del peritoneo, de la cavidad abdominal. El límite anterior del retroperitoneo es la hoja posterior del peritoneo. Hay una hoja o fascia, ¿ya?, que ese es el límite, digamos, anterior, ¿ya? No existe una barrera anatómica continua entre el peritoneo y el retroperitoneo. Así, por ejemplo, en el hígado existe una zona, ¿ya? El órgano de referencia para su estudio son los riñones. O sea, los riñones están contenidos, ¿no es cierto?, como referencia en el retroperitoneo. Ya vimos una lámina en la cual había una patología en el peritoneo que no llegaba a ocupar la parte retroperitoneal porque están separadas por una lámina, una membrana, ¿ya? Se divide en tres espacios. El espacio pararrenal anterior, todo lo que está por delante de los riñones, ¿ya? El espacio perrenal, al lado derecho y el izquierdo de la zona renal, ¿no es cierto? Y el espacio pararrenal, que es la parte posterior, ¿ya? Espacio pararrenal anterior, el espacio situado entre el peritoneo parietal posterior y la fascia pararrenal. Ahí está, nombra la fascia pararrenal anterior, que es una lámina, ¿no es cierto? La fascia de Gerota también se le denomina, ¿ya? Se extiende desde el diafragma hasta el estrecho pélvico. Lateralmente está limitado por la fascia lateroconal, unión de las fascias pararrenal anterior y posterior. El páncreas ocupa una posición central y anterior. Aquí tenemos el páncreas, acá, ¿no es cierto? Y el páncreas ocupa una posición central anterior con una orientación transversal, por lo que está en contacto con el peritoneo posterior. Este páncreas, ¿ya? Su límite posterior está formado por el eje esplenoportal. El eje esplenoportal. Acá. Espacio perrenal. Todos los espacios que están al lado derecho y la parte central del riñón. Espacio comprendido entre las fascias pararrenales en la forma cónica, ¿no es cierto? Aquí te lo están viendo. En su interior se encuentran riñones y las glándulas suprarrenales que están por arriba. Ambos espacios perrenales se comunican entre sí a la altura de los ilios rectales. El ilio renal, que es la entrada y salida de los grandes vasos, en este caso la vena renal y la arteria renal. El espacio perirenal se encuentra en el sistema excretor renal. Todo lo que es la pelvis renal y el uréter.
espacio pararrenal posterior. Todo lo que está detrás de los riñones está limitado anteriormente por la fascia renal posterior y posteriormente por la fascia transversal del espacio de la pared abdominal, espacio virtual que habitualmente solo contiene grasa. Todo lo que está ahí atrás contiene solamente grasa. Pelvis. Pelvis. El peritoneo se extiende a la pelvis. Ustedes saben que todo lo que está encima de la vejiga, acá está, ¿no es cierto? Todo lo que está encima es peritoneo y todo esto que está debajo de la zona peritoneal es pelvis. El peritoneo recubre la pared anterior del recto. Esto es parte del peritoneo, ¿no es cierto? Todo esto es peritoneo y esto es cavidad pélvica, ¿ya? La cara anterior superior del útero y la cúpula de la vejiga, formando los recesos peritoneales, útero vesical y recto uterino. Útero vesical y recto uterino, ¿ya? En la mujer. Este triangulito que se ve en rojo, alumnos tenganlo presente también, este triangulito que es una zona peritoneal, la parte peritoneal y pélvica, separa el recto del útero, es un espacio virtual, ¿no es cierto? Porque es un espacio virtual peritoneal, que cuando hay procesos inflamatorios de la zona ginecológica femenina, se llenan de líquido. Y ese triangulito se llama saco de Douglas. Ya téngalo presente, porque eso son preguntas de la última prueba. El saco de Douglas es este espacio entre el recto y el útero. Y están, ¿por qué es importante? Porque hay que siempre, el médico cuando informa, tiene que informar de que el espacio del saco de Douglas está sin colecciones líquidas, ¿ya? Porque cuando hay una colección líquida, esto se ve en el TAC y es importante, siempre se informa, ¿ya? Que el espacio esté vacío o esté a veces ocupado por líquido, ¿ya? Si está ocupado por líquido, hay algún proceso inflamatorio de zona uterina o la zona ovárica que puede ser la causa de ese espacio, ¿ya? Y recto vesical en el hombre. Este es el hombre, recto vesical, acá. En la mujer se llama saco de Douglas, ¿ya? En el hombre, espacio, ¿no es cierto?, vésico rectal más que nada, acá. El espacio extraperitoneal de la pelvis se continúa con el espacio retroperitoneal del abdomen y contiene la vejiga, y el tercio inferior de los ureteres y el útero, la vagina y el recto para ambos, ¿cierto? Bueno, acá en la mujer, acá tenemos el recto, esta es la zona, el útero siempre uno dice tiene una dirección de anteroversión. El útero siempre está ubicado como anteroversión. El cuerpo sobre la vejiga hacia la zona anterior, ¿ya? Y la parte del cuello uterino está en la zona posterior, acá. Esta es la vagina, ¿ya? Y aquí está la zona vesical con la uretra también, ¿ya? En el hombre tenemos acá la vejiga, acá debajo de la vejiga está la próstata, ¿ya? La próstata, ¿cierto?, cuando aumenta el tamaño hace un efecto de que comprime la vejiga hacia arriba, pero también estrecha en la porción de la uretra. Por eso genera que en los pacientes que tienen algún problema de una inflamación prostática, un agrandamiento de la próstata, generalmente son pacientes que tienden a orinar en periodos cortos, ¿ya? Y orinan en periodos cortos y gotitas a veces, cuando la próstata está muy inflamada, ¿ya? Y tenemos la zona rectal. Saco de Douglas, ya dije que es importante. El fondo de saco de Douglas posterior es un espacio que existe entre el peritoneo, que cubre la cara posterior del útero, y el peritoneo, que cubre la cara anterior del recto. Está entre el útero y el recto, ¿ya? Solo existe en las mujeres, y su condición habitual es que esté vacío o libre de colecciones líquidas, ¿ya? Pero cuando aparecen colecciones líquidas, es porque hay momentos que hay patología, ¿ya? Cuando hay algún tipo de infección o inflamación del útero u ovarios, o traumas abdominales, el fondo del saco posterior se puede llenar de líquido, ¿ya? Seroso, hemático, si hay sangramiento. Entonces, por eso es la importancia de evaluar bien el saco de Douglas. Alumnos, por si acaso, esta es una toma de una resonancia magnética que se ve completamente distinto a un escáner, donde el agua, que es esta, que es la vejiga, que está llena con agua, se ve bastante iso-intensa. Hay una intensidad de señal que la da el agua, en una determinada potenciación, es una potenciación T2 de resonancia. Entonces, acá también el espacio endometrial, aquí hay
aumento de densidad, por lo tanto uno puede asumir que acá también tiene una hipointensidad, y en resonancia uno puede decir, ah, esta paciente está menstruando. ¿Por qué? Porque tiene presencia de líquido en la zona central, que está, digamos, con contenido igual que parecido a este, pero más finito, y eso es, y aparte tiene las paredes bien dilatadas, y se puede establecer eso en resonancia. O sea que en el escáner no se puede, ¿ya? En el escáner todo esto lo vemos con la misma densitometría, ¿ya? Y aparte, eso que está en blanco tiene la misma densitometría de la orina, por lo tanto, asumimos que esto es líquido inflamatorio en el saco de Douglas. Sistema genitourinario, los riñones, ¿no es cierto? Tenemos riñón derecho, riñón izquierdo, riñón, las glándulas suprarrenales, le dije que tiene una forma de I invertida, los ureteres y la vejiga. Riñones, órganos pequeños que filtran. Bueno, acá es importante, alumnos, esto es la corteza. Y ahí se produce la filtración glomerular. Cuando uno dice fase arterial, la fase arterial está muy ligada a la filtración glomerular. En fase arterial, en los primeros 30 segundos, lo que nosotros vamos a ver en el riñón es solamente contrastada la parte periférica. Eso no aparece acá, ¿no es cierto? Solamente se describe en la anatomía. Pero lo importante, alumnos, que cuando nosotros tenemos los primeros imágenes de escáner de abdomen, en fase arterial, vamos a ver solamente el contraste en la periferia, en esta zona, dice corteza. En la corteza donde están los glomérulos, acuérdense, ¿no es cierto? El glomérulo, la cápsula de Baum, el túbulo continuado proximal, el asa de Henle, el túbulo continuado proximal, el distal, ¿no es cierto? Están en esta zona de acá, en la parte cortical, en la cortical, que se le llama. Y todo esto de acá, central, ya es medular, ¿ya? Y en la parte más central medular tenemos la parte excretora. Aquí ya está, acá el contraste, a los 3 minutos, el contraste lo tenemos excretándose, o sea, convertido en orina, o sea, sumado a la orina, no convertido. El contraste sumado a la orina. Se encuentra en la altura de T11, T12, L1, L2. El riñón derecho está más bajo del izquierdo. Acuérdense que el riñón derecho por encima está el hígado, por eso que el riñón derecho está más abajo. El riñón mide 12 centímetros de largo y 7 de ancho, es alargado de arriba hacia abajo, aplanado de adelante hacia atrás. Este tiene forma de un poroto, de una habichuela. Vejiga. Receptáculo, músculo membranoso, en el cual llega la orina, polos ureteres y se almacena hasta miccionar. Se ubica dentro de la cavidad pélvica, detrás de la sínfisis pubiana. Esta es la sínfisis pubiana, detrás o encima de la sínfisis pubiana tenemos la vejiga, ¿ya? Entonces la vejiga también debe evaluarse, generalmente, ejemplo, en los exámenes urinarios, como la Pilotac o la Urotac, tiene que estar llena, ¿ya? Porque queremos evaluar, aparte de los riñones, los ureteres, tenemos que evaluar la vejiga, la forma, el contorno, el volumen, ¿no es cierto? Tiene que estar evaluado en un buen examen urinario, como lo es la Pilotac o también la Urotac, ¿ya? Entonces, la vejiga está bien distendida, el grosor normal, la pared es de 1 a 5 milímetros, es una pared muy delgada. Por fuera está delimitada por grasa, siempre la vejiga tiene grasita por fuera. La cúpula está recubierta por peritoneo, la parte superior, ¿no es cierto? Y su base y superficie anterior son extraperitoneales. O sea, la parte, acá hay un músculo, y eso está fuera del peritoneo. Hay un músculo, por eso se llama, esta zona de acá se llama uretra membranosa, cuando pasa por esa parte, digamos, después se llama uretra cavernosa, cuando es la parte más distal. Entonces, acá, eso es extraperitoneal. Ureteres, los conductos de aproximadamente 30 centímetros de longitud, que siguen a la pelvis renal y se extienden hasta la vejiga, ¿ya? Desde el vértice de la pelvis renal, cada uréter desciende hacia abajo y hacia adentro, apoyado sobre la pared abdominal posterior, se sitúan por delante de los psoas, cruzan los vasos ilíacos comunes a nivel del estrecho pélvico superior y se insertan en el trígono vesical. Útero. Acá tenemos el útero, el saco de Douglas, ¿no es cierto? Acá, el saco de Douglas, perdón, acá atrás. Tenemos en la zona rectal, el recto propiamente tal, la zona vaginal, ¿ya? Y la uretra que está por acá adelante. Es como una masa de tejido blando de bordes delimitados y rodeado de grasa. El miometrio
y endometrio no son individualizados en escáner, por si acaso, ¿ya? Ya lo vimos en resonancia sí se pueden visualizar por la distinta intensidad de señal que se puede lograr en resonancia, en escáner no. Todo se ve con una sola densitometría, ¿ya? Su adecuada visualización depende del llene vesical, el cuerpo del útero es desplazado hacia arriba y su diámetro normal es de 5 centímetros, no excede a 5 centímetros, con vejiga vacía. Las mediciones y evaluación no es confiable. Siempre tiene que estar la vejiga llena para poder medir bien el borde del útero, ¿ya? Por eso que es es importantísimo para evaluar exámenes, la parte pélvica, que la vejiga tenga un contenido de líquido, la vejiga esté llena. Ovarios, ¿ya? Gónada femenina, productora y secretora de hormonas sexuales y óvulos, estructuras en formas de almendra que se encuentran por delante de los ureteres, ¿ya? Están fijadas a ambos lados del útero por los ligamentos útero-ováricos y la pared pélvica por los infundíbulos pélvicos, ¿ya? Junto con las trompas uterinas, mide 3 centímetros de ancho y 1,5 de largo, son difíciles discernibles dentro del resto de las vísceras. Estos en escáner es difícil visualizar al alumno porque tienen casi la misma densitometría que las de las vísceras. En ocasiones, cuando hay quistes ováricos, se visualizan con mayor facilidad, pero tiene que haber una patología. Pero cuando son en condiciones normales, a veces es difícil determinarlas porque tienen la misma densitometría de las estructuras vecinas, que son las zonas intestinales que están por acá, ¿ya? El útero tiene una forma de una cabeza de buey, ¿no es cierto? Aquí está la zona vaginal, y acá tenemos las trompas de falopio y los ovarios, que tienen formas de almendras. Vesículas seminales en el varón, tenemos, ¿no es cierto?, son dos finos cordones que se ubican detrás de la vejiga. Esta es la vejiga y están ubicados detrás, ¿ya? Miden alrededor de 5 centímetros y se ven como moñitos, un moñito, ¿ya? En el corte que pasa por ambas cabezas femorales, ¿ya? Se ven como un moño derecho, un moño izquierdo. Desembocan y se encuentran por arriba de la próstata, son móviles, por lo que es normal verlas asimétricas, siempre se desplazan hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, ¿ya? Calcificaciones en estas zonas representan generalmente a los conductos deferentes, no se calcifican, si se calcifican son los conductos deferentes, son los que se pueden calcificar. Próstata, es importante, no mandé a hacer temas de próstata, generalmente también hay un tema importante a veces, el cáncer prostático para estudiarlo, pero el cáncer prostático puede ocasionar metástasis, ¿ya? Entonces también es importante hacer, el paciente se le pide igual por un cáncer prostático todo el escáner de tórax, abdomen y pelvis, a pesar de que la enfermedad está acá en la parte baja, pero si el paciente fue detectado a través de biopsia como un cáncer prostático, hay que hacer un escáner completo de tórax, abdomen y pelvis. Se encuentra por debajo de las vesículas seminales y de la vejiga. Su diámetro normal es de 4 centímetros. Su densidad es de 40 a 65 unidades Anfield. La presencia de calcificaciones en la periferia de la próstata corresponde a flegolitos del plexo periprostático, ¿ya? De repente es habitual ver la próstata con calcificaciones a ambos en la parte lateral, ¿ya? Bueno, si hay una calcificación en la parte central puede ser un cálculo, por si acaso. En la zona central puede ser un cálculo, pero generalmente hay calcificación en la parte paralaterales, en las zonas laterales de la próstata. Abdomen y pélvico. Alumnos, vamos a llegar hasta acá. Estamos terminando ya. No terminando, perdón. Empezamos a hacer el escáner, en realidad. Ahí viene el escáner, ¿ya? Vamos a llegar hasta ahí para... ya estamos en la hora. Así que... los espero en la prueba el lunes, ¿ya? Igual, por favor, hacer presencia en la Zoom para darles indicaciones de esa prueba, porque a lo mejor van a haber algunas variantes, para dar las indicaciones y empezar a una hora, ejemplo, si yo lo cito a las 14:45, perdón, el lunes parece que es más tarde, ¿no? ¿El lunes qué hora tenemos ahora, alumnos? A las 2:45, profe. A las 14:45. Ya, perfecto. Sí, a las 14:45, a las 16:20 tenemos laboratorio. A las 14:45 nos encontramos entonces en Zoom, y ahí las indicaciones, igual que la vez pasada, y de ahí la prueba va a empezar como a las 14:55 o a las 15 horas, y ahí empiezan ustedes su prueba a través de e-learning. Así que yo los espero el lunes a esa hora en Zoom para darles las indicaciones, ¿ya? Los alumnos que tenemos laboratorio a continuación, vamos a hacer laboratorio porque nos quedan solamente 3 semanas de clase y después la 4ª semana vamos a hacer evaluaciones, ¿ya?
Así que ojalá terminemos el semestre por ahí, antes de Navidad, ¿bien? Para hacer evaluaciones más o menos como entre el 15 y el 18 de diciembre. Entonces, lo ideal es no saltarse y hacer talleres, por lo menos laboratorios, en la próxima semana, ¿ya? Y el día miércoles tenemos la prueba de del laboratorio, ¿ya? El miércoles también para todo el curso. Entonces, la próxima semana hay talleres, hay laboratorios, ¿ya? Así que después de la prueba tenemos laboratorios. ¿Alguna consulta, alumnos? Con respecto a la clase, con respecto a lo que a las evaluaciones que vamos a hacer, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta? No, profe. ¿Ya? ¿Por qué hay tan pocos participantes hoy día? Hubieron como 14 o 15. ¿Qué más tienen? ¿Prueba? Muchas ¿Alumnos? pruebas. ¿Prueba? Sí, ¿Sí? pero mañana, profe. Mañana el viernes. Están durmiendo entonces. Están durmiendo. Están Ya, niños. estudiando, profe. Son Bueno, responsables. a los que participaron siempre les va bien, así que en la clase. ¿Ya? Listo, niños. Entonces, los vemos entonces la próxima semana en prueba. ¿Ya? ¿Bien? Le hablaba a alguien. ¿Sí? ¿Quién me habla? Manuel. ¿Sí? No. Sí, ahora sí. En el caso del ilio renal incluye los grandes vasos y la pelvis renal, ¿verdad? ¿Qué cosa? En el caso del ilio renal incluye los grandes vasos, ya sea Grandes arteria, vasos, arteria, vena y pelvis uréter proximal. Claro, todo el ilio. El ilio es la salida de grandes vasos y en este caso la vía excretora. Y la vía urinaria, exacto. ¿Ya? Esa era mi duda. Gracias, profe. ¿Listo, pues, niños? ¿Alguna otra consulta, niños? No, por lo menos yo no. Era eso. ¿Sí? ¿Los niños tampoco? Ahí, para despedirme, está mi rostro. Ya, niños, entonces nos vemos el lunes. ¿Ya? Cualquier consulta por WhatsApp, cualquier consultita, me la hacen llegar por WhatsApp. Yo estoy disponible a responderle cualquier evento o consulta que tenga que hacer respecto a la materia. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Bien, que Chao. estén bien, pues, chaito. Chao, chao. Bueno, profe, gracias. Chao, chao.